necesitamos los 3 puntos para pasar a la siguiente fase. Y bueno, la línea defensiva sería lo más importante de esta selección, que es donde empezamos el juego, empezamos a generar el juego que a nosotros nos conviene, que es el de toque, que perdimos un poco ante Bulgaria y que necesitamos recuperar ante Polonia. Estos equipos contra los que jugamos son de juego muy directo y es muy importante la comunicación entre la defensa y el portero, mayormente, porque las coberturas y el ayudarse uno a otro es muy importante en estos momentos. Y nada, hacer un equipo y ir todos juntos a por Polonia. Nuestro juego es siempre empezar a jugar desde atrás, el portero que toque en corto con los centrales o bien los laterales, y nuestro juego se basa en ir por el medio, pero después abrir por las bandas, que es nuestro fuerte de esta selección, y pues desde ahí se genera nuestro juego, siempre empezando desde atrás, tocando el balón y siempre jugando por el suelo. El mayor fallo que tuvimos es que no hicimos nuestro juego, que nos fuimos adaptando al juego de ellos y que nosotros nuestras claves no las seguimos, y para ganar lo más importante es hacer nuestro juego y ser nosotros mismos. Es muy bonito, es vestir la camiseta de tu país, es escuchar tu himno, es estar con tu gente, con tus amigos, que a la vez son compañeros dentro del campo, y es muy bonito siempre venir a la selección, que es la selección de los mejores jugadores de España sub-17, y siempre es un gran valor estar en la selección de tu país. También es muy cercano, nos trata de dar los consejos que él también pasó por nuestra época. Él ha sido el jugador con más internacionalidad sub-21 y nos da esa moral, ese esfuerzo que tiene él en preparar los partidos, en que lo transmitamos dentro del campo y en que hacemos nuestro juego, que es la base para conseguir los 3 puntos ante Polonia. La verdad es que estamos haciendo un grupo, las horas que pasamos libres las utilizamos para saber más de nosotros y llevarnos mejor. Sí, son nuestros rivales, pero bueno, evidentemente hay que convivir con toda esa gente, con los rivales, aunque en el campo todo cambia, todo son los rivales y los tienes que tratar como se merecen en el campo, pero como se merecen fuera, como dice el lema de la UEFA, con respeto.